esta oportunidad me presento ante ustedes como estudiante de la maestría en docencia universitaria de la Universidad San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Manuel Antonio Contreras Lemos, licenciado en Pedagogía y Administración Educativa. En esta oportunidad expongo ante ustedes un tema de mucha importancia en la sociedad, como lo es la sociología pura y aplicada. En toda disciplina científica se hace una distinción entre su utilización como disciplina pura y como disciplina aplicada. La sociología pura es la búsqueda de conocimientos sin una preocupación especial por sus aplicaciones prácticas. La sociología aplicada en la búsqueda de conocimientos para ser utilizados de forma práctica. Por ende, es muy importante para nosotros que estamos en el campo de la educación, pues darnos cuenta que la sociología es una ciencia que estudia a la sociedad en general. Sociología pura. Frecuentemente a través de los medios masivos de comunicación se presentan materiales sociológicos que personas no tienen formación como sociólogos, por ejemplo, los periodistas. Si bien algunos de estos materiales son descriptivamente inexactos y destacan equitativamente otros aspectos, o contienen interpretaciones cuestionables. Otros son bastante exactos y son un canal para la diseminación de información relativa en los nuevos hallazgos sociológicos. Por ende, es muy importante saber muy bien y tener muy claro que la sociología es una ciencia que estudia a la sociedad en los cambios, en los desarrollos que tiene consecutivamente la sociedad. Pero también la sociología tiene campos especializados. La ciencia sociológica está subdividida en campos especializados, de los cuales les menciono a continuación, y son campos muy importantes que está involucrado el ser humano específicamente. Comportamiento colectivo. Al comportamiento colectivo también se le denomina a las exteriorizaciones conductuales de un grupo de personas. Tenemos el comportamiento desviado. Es la forma que caracteriza al individuo de inhibir una conducta desviada. Comunidad. Es el conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. El control social. ¿Qué es el control social? Es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en la sociedad. Crimen y delincuencia. Son dos temas importantes que están en los medios, que están en la sociedad y están perdiendo la humanidad. Crimen. El crimen es la acción voluntaria de inhibir gravemente o asesinar a alguien. ¿Qué es delincuencia? La delincuencia, el hecho de cometer un delito. El incremento de la delincuencia constituye un problema grande en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay familias que se quedan sin la cabeza del hogar, que es el padre, ¿ya? La madre, que es la que está ayudando al crecimiento de esa niñez y un futuro incierto. La demografía. ¿Qué es la demografía? Es el estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado o según su evolución histórica. También tenemos la ecología humana. Es la quinta perspectiva relacionada con la sociología y se dedica al estudio de las conexiones de la población con el ecosistema. Tenemos también la estratificación social, que es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos reconocidos de acuerdo a los criterios de la categorización que puedan estar establecidos. Tenemos también el matrimonio. El matrimonio es una antigua institución presente en las culturas y es un vínculo conyugal. Por ende, el matrimonio es el centro, es el núcleo de ese hogar que tiene que estar formado con principios y con valores. La familia, grupo de personas formado por una pareja, unida normalmente por lazos legales y religiosos. Si no hubiera esos dos aspectos, imagínense cómo estaríamos. Pero son dos aspectos muy importantes, el matrimonio y la familia. Y la sociología es la que se encarga de estudiar, de ver qué progreso, de educar con valores, de hablar la realidad, ser muy realistas en el crecimiento y en
la forma como se va a educar a la familia. Hablemos de metodología. ¿Qué es metodología? La sociología pues se encarga del conjunto de métodos que siguen en una investigación científica. También tenemos otro aspecto importante que es la organización social. Está constituida por un grupo de individuos unidos y actúan para alcanzar sus propósitos. Hablamos también de la psicología social. La psicología social estudia la manera en que se siente y actúa el ser humano, influido por la presencia o ausencia de otras personas. También hablamos de las razas o relaciones étnicas. Si hablamos de razas, tenemos muy claro que la etnia se va a desempeñar en este caso, pues, y se le denomina a la subdivisión de una especie biológica. Se ve muy bien que en el mundo hay diferentes razas y cada una pues tiene sus círculos de cómo se va a desenvolver, sus costumbres, sus tradiciones. La sociología cultural. La sociología cultural pues, es el conjunto de códigos simbólicos utilizados por los miembros de una sociedad, y cada grupo tiene sus símbolos y se identifican de esa forma. La sociología de la educación. Si hablamos de educación, es un campo muy amplio. Apoya la pedagogía y la práctica educativa para comprender los fenómenos educativos que se dan. Educación es muy importante, ya que es un término en el cual nosotros como docentes tenemos que estar prestos para tener una educación integral y con pertinencia, educar con valores y ser realistas en esta situación, ya que depende de los padres de familia para que podamos dejar en nuestros hijos, incentivarlos a que se eduquen y piensen por mejoras para su futuro. También tenemos la sociología de la educación, de la educación religiosa, en este caso, estudio de los comportamientos, estructuras sociales, la evolución y los roles de la religión en la sociedad humana. El sentido religión es muy importante. ¿Por qué? Porque se practica el valor y principalmente tener en mente que hay un todopoderoso que siempre va a estar a la par de nosotros y es el que nos permite la vida, el que nos permite desenvolvernos, caminar, estudiar, en fin, es muy importante pues tener ese pensamiento. Y para tener ese pensamiento vamos a tener paz en nuestro corazón y es parte muy importante que en el hogar se le explique, ¿ya? Y se le dé ese proceso, ese toque pues espiritual para que jóvenes, niños y adultos tengan en mente que es muy necesario tener ese espíritu de paz y de creencia. También hablamos de la sociología industrial. La sociología industrial pues estudia la sociedad para entender el trabajo y la empresa hoy en día. Es muy importante en este tiempo y la sociología se encarga de estudiar, ¿hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Qué tipo de trabajo tiene nuestra población? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los derechos que tiene el ciudadano? El menor de edad, ¿qué lugares son los que no puede llegar a trabajar? ¿Qué horario puede tener el que todavía no es mayor de edad? Entonces es muy importante que la sociología se encargue de estudiar este tipo de problemas que se dan en la sociedad. Hablemos también de la sociología médica. Es la ciencia que se encarga del análisis de las organizaciones e instituciones médicas, los conocimientos, los métodos y la acción social entre profesionales. Es muy importante también que nosotros como profesionales tengamos ese momento de acción, ese momento de análisis, de que nosotros tenemos que tener claro de que podemos tener un mejor futuro, de que podemos tener un espíritu pues, de desenvolvimiento, de desarrollo, de conciencia principalmente entre profesionales de las ciencias médicas que estudien por las mejoras de la humanidad. Hablemos de política. ¿Ya? La sociología de la política es el estudio del poder y de la intención de la personalidad, intersección de la personalidad, de la estructura social y la política. La política en este tiempo ha trascendido, ha evolucionado, pero tenemos que tener nosotros conciencia también, ser muy respetuosos y tener esa oportunidad de darle a la población
un desarrollo, pensemos en algo positivo, y la sociología se encarga. Es la ciencia exacta para poder decir, este político sí tiene buenas intenciones, en este vamos a ver un futuro, algo diferente en nuestro país. Y la sociología es la ciencia que se encarga de este estudio. Hablemos de la sociología rural. ¿Qué es la sociología rural? Es el estudio de la vida social de las áreas no metropolitanas. Se encarga de estudiar el desarrollo rural. ¿Qué mejoras necesita? ¿Qué campos se tienen que mejorar pues, en estos momentos en que nos encontramos? Hablemos de la sociología urbana, que es el estudio de la vida social en las áreas metropolitanas. Son dos aspectos muy importantes, lo rural y lo urbano. Y en este tiempo en que nos encontramos, donde el mundo pues, se ha estremecido con tantos problemas que se dan por la naturaleza, y la sociedad está en una catástrofe. Tenemos tormentas, tenemos movimientos sísmicos, y la población tiene problemas. Y la sociología se encarga de ese estudio, pues, de darse cuenta qué es lo que en realidad se necesita en este tiempo de cambio. Es muy importante todas las ciencias y todos los aspectos que la sociología estudia. Pero hablemos del rol del sociólogo. Dice que ciertos interrogantes relativos a la propiedad surgen cuando consideramos el rol adecuado al sociólogo. Unas veces el sociólogo actúa como científico y otras como participante activo en la sociedad. En los siguientes roles que voy a mencionar, pues son 4 aspectos muy importantes que el sociólogo tiene que tener: como investigador científico, como consultor de políticas, como técnico y como profesor. Como investigador científico, el sociólogo asume un papel, conduce a la investigación científica y así acopia y organiza conocimientos sobre la vida social. Es muy interesante porque ese es su campo, la investigación científica. Caso, todos los sociólogos, investigadores, son empleados de las universidades, agencias de gobierno, fundaciones o corporaciones. Si es de universidad, pues el sociólogo trabaja como profesor en actividades de investigación, financiadas o no. Uno de los objetivos principales del sociólogo como investigador científico es pronosticar hacia dónde van las tendencias de la sociedad, a fin que el público pueda prepararse para futuros desarrollos. Al hacer esto, el sociólogo puede influir directamente en la elaboración de las políticas. Es muy interesante el investigador científico. Pero también vamos a hablar del consultor de políticas. El rol del sociólogo preside pues, los efectos probables de una política con un propósito para lograr más eficiencia en la organización. Sin embargo, aún en esta clase de trabajo, el sociólogo debe cuidar de no anteponer a los fines de la organización con una ética profesional bien enmarcada. Como técnico, las corporaciones, agencias gubernamentales, etc. emplean muchos sociólogos con el propósito de lograr más eficiencia en la organización. Sin embargo, aún en estas clases de trabajo, el sociólogo debe cuidar de no anteponer los fines de la organización y la ética profesional. Como profesor, la enseñanza sigue siendo la carrera más común entre los sociólogos. Como profesor, el sociólogo está en la capacidad de ejercer una influencia enorme en sus alumnos, porque él es el científico, el que va a explicar, el que va a tener la paciencia para poder explicarle al estudiante, a la juventud, de lo que acontece en la vida social. Surge aquí un problema ético alrededor del posible adoctrinamiento de los estudios hacia la acción social determinada. Y también tenemos la sociología y la libertad de opinión. Aquí hay una pregunta fundamental que no debe basarse la sociología si está aplicada en la libre opinión. ¿Debieran los sociólogos convertirse en defensores de programas de políticas sociales? Es muy importante. Los primeros sociólogos pensaban que ellos deberían desempeñar un rol activo en el establecimiento de políticas
sociales en los años 1920 y 1950, pues esta opinión fue muchas veces enjuiciada. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos sociólogos piensan, otra vez, que deberían tener en la participación decidida y desempeñar un papel activo en el diseño de derroteros sociales. En nuestros días hay un consenso bastante amplio. En el torno del sociólogo como ciudadano particular debiera tener la libertad de expresar su opinión personal, participar activamente en diferentes actividades públicas y apoyar a defender las causas consideradas justas. Es muy importante que nosotros, como profesionales científicos, en este caso el sociólogo, pues tiene una oportunidad muy amplia, saber muy bien que su aporte a la sociedad es muy importante. Entonces saber muy bien que todos los aspectos importantes que estudia como científico es para hablar, para instruir, para ejemplificar y para darle a la sociedad una información exacta. Es muy importante este tema y espero pues que sea de su agrado y les sirva en cualquier momento. Gracias por su atención, ha sido un gusto en esta oportunidad.